riesgo real existe? No, por eso, el riesgo, a ver, no me atrevo a decir el riesgo es menor, porque cuando hablamos de energía nuclear, la palabra menor puede dar lugar a confusiones. Pero es un riesgo bajo porque no es un reactor en operación. Como te decía, el combustible gastado, almacenado en silos, no requiere Está refrigeración, por lo bien. cual no requiere asistencia eléctrica, porque la asistencia eléctrica es para las bombas de refrigeración. El sarcófago requiere, entiendo, estoy prácticamente seguro, de una asistencia eléctrica no muy importante para refrigeración. Yo imagino que deben tener dos elementos que permite, digamos, que les da tiempo. En primer lugar, asistencia por baterías. Es decir, toda instalación nuclear tiene, digamos, además de la asistencia eléctrica externa, tiene baterías que le permiten, digamos, seguir operando los sistemas eléctricos que necesiten por varios días, ¿sí? Digamos, por día pueden ir de 3 días a una semana, pero es un tiempo importante. Y por otro lado, además, hasta que sea un problema por acumulación de presión en el sarcófago, por acumulación de temperatura en el sarcófago, también pasa cierto tiempo. Es decir, en un contexto en el cual nos tenemos que preocupar y en un contexto además en que, digamos, el ejército invasor ha violado convenciones internacionales que ha firmado, que implican limitarse a no solo ataques a reactores, sino a los sistemas de asistencia. Esto es muy claro. Yo diría que digamos, el alerta no es urgente ni es tan dramático como un reactor en operación, Julián, digamos. Es decir, porque como bien dijiste, el reactor no está operando desde hace décadas, ¿no? o sea que, digamos, de esto que planteás, lo que se deriva es la preocupación debería estar mucho más entonces con lo que pasa, por ejemplo, con lo que vimos en Zaporilla o con, por ejemplo, si se avanza sobre otros reactores más que sobre Chernobyl. Digo, ¿eso sí te inquieta un poco más cómo se está moviendo Rusia en esos otros blancos? Sí, nos debe inquietar todo porque todavía en Chernóbil hay material radiactivo que está muy bien protegido y que requeriría de bombardeos de altísimo nivel y no veo por qué digamos, el ejército ruso que quiere controlar el territorio haría tal cosa. Pero igual tenemos que estar preocupados por todo porque es la primera vez en la historia que un país con centrales nucleares está siendo atacado militarmente. Entonces es un desafío, digamos. En ese contexto, sí, yo diría, es más, digamos, hay que poner más atención a los reactores en operación. Finalmente en Zaporizhia no pasó nada. Los rusos, a mi entender, toda la información sugiere que lo tomaron control no para destruirlo, sino para controlar la generación eléctrica, que es una ventaja estratégica y logística en un conflicto militar muy importante. Claro, sobre eso te quería consultar, Julián. Sí, ¿ves posible que haya un ataque nuclear en el siglo XXI o Rusia es consciente de que la humanidad no podría afrontar el impacto? No, exactamente. Déjame terminar de las centrales y ahora voy con eso. Y el resto de las centrales, o sea, Ucrania es un país muy nuclear, tiene muchas centrales nucleares, tiene 4 que juntas tienen 15 reactores. Para que nos demos una idea, en Argentina hay 3 en todo el país operando. Y Argentina es un país que tiene cierto desarrollo nuclear. El 50% de la generación eléctrica de Ucrania proviene de fuente nuclear. Entonces es un país muy nuclear. Tiene 4 centrales muy grandes con muchos reactores cada una. Eso es un riesgo que hay que controlar. El Organismo Internacional de Energía Atómica, como bien dijiste, Antonio, conducido por un compatriota muy capaz. Sí, yo tengo la suerte de ser amigo de Rafael y siempre digo a Rafael le das 2 limones y hace limonada. Bueno, ahora tiene 2 limones muy ácidos y confiamos mucho en sus capacidades para lograr... Él pidió ir a revisarlas. Sí. Sí, él lo que quiere es que los países, y cuando dice los países, está refiriendo especialmente a Rusia. Lo que pasa es que él es un diplomático, dirige un organismo internacional y tiene que ser muy cuidadoso en sus definiciones. Se comprometan a cumplir con las reglamentaciones que han firmado, que implican no atacar instalaciones sensibles que no afecten a la población civil. Y en eso está, y esperemos que realmente le presten atención y le permitan, digamos, atender eso, como atender, por ejemplo, la situación de los operadores Zaporilla, que hace una semana que están operando la central bajo ocupación rusa y necesitan, en fin, rotaciones, ser reemplazados, etc. O sea, hay un montón de cosas que hacer. Y respecto de la última pregunta, no sé si, digamos, ahí estaríamos hablando ya de una cuestión diferente que son las armas. O sea, una cosa son las centrales nucleares, que son instalaciones para usos pacíficos, que no son armas y que no tienen la ingeniería de un arma, no pueden explotar, tienen una serie de, digamos, tienen una ingeniería que están pensadas para generar energía eléctrica, es otra cuestión. Y el otro tema son las armas. Rusia es una potencia nuclear, tiene muchas armas nucleares. Entre Rusia y Estados Unidos tienen 95% de arsenales, Rusia tiene mucho a su disposición y por lo tanto es importante, digamos,
tener, digamos, que Rusia se autolimite en eso. Yo creo sinceramente que la probabilidad de que Rusia use armas nucleares en este conflicto es bajísima. Sí. ¿Sí? Julián, es muy baja. Te hago una pregunta sobre las centrales. A ver, Sí. ¿qué pasaría si vos tenés un problema, más allá de las baterías y los 3 días que puedan estar, si a un reactor funcionando, de una de las centrales que está funcionando, dejás de refrigerarlo? ¿Qué es lo que genera después en la población? ¿Radiación, temperatura? ¿Cómo es el quiebre de una central nuclear, de un reactor nuclear? Bueno, si un reactor se deja de refrigerar, o sea, si un reactor no tiene refrigeración externa, que es de ningún tipo en realidad, que es lo que pasó en Chernóbil y después pasó en Fukushima, por causas totalmente diferentes, ¿no? Un reactor tiene 3 fuentes de refrigeración, siempre, digamos, pensadas fuentes eléctricas para alimentar las bombas que refrigeran el refrigerante, que normalmente es agua, no siempre, pero pensemos en agua. Uno es su propia actividad, o sea, el reactor genera energía eléctrica. Cuando eso deja de existir, tiene alimentación externa, que es lo que ahora está fallando en Chernóbil. Pero pensemos en un reactor en operación. Y si eso deja de estar, tiene baterías para sostenerse cierto tiempo. Si todo falla, el reactor entra en lo que se llama, digamos, puede entrar en lo que se llama una expulsión de potencia, un aumento rápido de potencia y por lo tanto temperatura, y en lo que conocemos en inglés como meltdown, en un derretimiento, en una fusión del núcleo, digamos. ¿Sí? Esto es digamos, un serio problema que, por otra parte, derrite el núcleo del reactor y produce fugas radioactivas. ¿De qué temperaturas hablamos? Mira, depende mucho del reactor, de la tecnología, pero estamos hablando de miles de grados. Bueno, claro. Sí, entonces, en ese caso, o casi 1000 grados, en ese caso lo que ocurre es que como el reactor se derrite, literalmente se funde, digamos, se libera radiación. Eso no se libera al ambiente aún, se libera a la contención, que es ese edificio, ese domo que se ve en todos los reactores nucleares, lo podemos ver en Atucha también. Si ustedes tienen por ahí disponible una foto de Atucha, se ve claramente en Atucha. Eso no es el reactor. Ese domo es una protección, en realidad, entonces. Exactamente, se le llama containment en inglés o contención, ¿sí? Entonces, la primer fuga, bueno, queda ahí. Lo que pasa es que el reactor tiene la contención tiene un límite en cuanto a la presión que puede soportar. Entonces, si colapsa la contención, hay una fuga al ambiente. ¿Qué es lo que pasó en Chernóbil? Porque esos reactores no tenían contención, ya no existen, los reactores actuales son mucho más seguros, y es lo que pasó en Fukushima porque hubo mucha liberación de hidrógeno dentro de la contención y, por lo tanto, la contención colapsó. Entonces, si eso ocurriera, bueno, tendríamos un accidente nuclear de proporciones, como los 2 que hubo. Digamos, vos pensás que en 70 años de historia nuclear hubo solo 3 accidentes en toda la historia. Hubo un tercero en Estados Unidos, en 3 Mile Island, mucho menor, y por lo tanto es muy grave, digamos, es algo que pasa con muy poca frecuencia. Ahora, yo estimo que dentro de la ofensiva bastante brutal que estamos viendo por parte del ejército ruso, el ejército ruso va a tener mucho cuidado, como tuvo en Zaporizhia, de no afectar en los reactores porque le genera un problema a ellos mismos, digamos. Es decir, si quieren ocupar el territorio y controlarlo, tienen que tratar de no hacer eso, digamos, porque sería un problema para ellos. Sí, desastre. Julián, muchas gracias, muy atento. No, por favor, gracias a ustedes. Muy atento.